eras el coordinador del PRI, que había que tratar de ver el lado positivo de las cosas con relación al mensaje del gobernador. Yo creo que lo que hay que tratar es de ver la foto completa, ¿no? Y en ese sentido, pues también hay muchas asignaturas pendientes en el ámbito de cultura, como en todos los demás, como ya se ha comentado, y que pues no fueron comentadas o fueron comentadas muy parcialmente por el gobernador en su mensaje. Por ejemplo, en cuanto a asignaturas pendientes, hay varias instituciones que están ligadas a la Secretaría de Cultura que pues se han visto en un conflicto, en una crisis muy fuerte en este último año. Por ejemplo, el caso de la Orquesta Filarmónica de Jalisco, con una reestructuración que se ha pretendido hacer de manera bastante unilateral y que ha provocado una serie de problemas laborales al interior y que todavía no se terminan de resolver, ¿no? Está, por ejemplo, el caso también muy sonado últimamente del Sistema Jalisciense de Radio y Televisión, por supuesto, claro. que depende de la Secretaría de Cultura, está adscrito ahí, y que también en las decisiones que se han tomado últimamente ha mostrado pues cuál es la visión que tienen respecto de los medios públicos y de un medio cultural o de los medios culturales, como siempre han sido tradicionalmente tanto el canal de televisión como las estaciones de radio. Afortunadamente se dio marcha atrás a un convenio que a todas luces era absurdo para un medio público, y en ello quizás haya tenido que ver la Secretaría de Cultura, porque ella estaba en contra, según nos comentó a nosotros en una entrevista de ese convenio. Pero bueno, eso muestra una visión, ¿no? Una visión que se tiene sobre este tipo de cosas. Y por otro lado, otro asunto es el del Instituto Cabañas, que también pues ha resultado complejo, puesto que no tiene el presupuesto suficiente ni siquiera para el mantenimiento del propio edificio, que es Patrimonio de la Humanidad, y donde todavía no se han generado, desde mi punto de vista, proyectos suficientemente importantes, por lo menos en el último año, como para atraer un público grande, como para constituirse como lo que podría ser, ¿no? Que es uno de los edificios más importantes y las instituciones más importantes del Estado, ¿no? Se refirió el gobernador particularmente a 3 asuntos en materia de cultura en su mensaje. Uno de ellos es un programa que creo que es un programa loable, que es este que se llama ECOS, Música para el Desarrollo, que se han estado creando orquestas en diferentes lugares del estado y también en la zona metropolitana, en colonias particularmente vulnerables, y que, bueno, han contribuido, habrá que evaluar hasta qué punto, a integrar jóvenes y niños a otro tipo de actividades que los alejen de cuestiones relacionadas con la delincuencia, ¿no? Y el otro tema que tocó también fue el del aumento hasta el 1%, dijo que del presupuesto, cosa que hacía mucho tiempo que no se daba. Esto es loable, pero también hay que decir, por otro lado, que igualmente ha crecido la burocracia cultural de manera importante. La secretaria de Cultura hace poco me comentó en una entrevista que esto se debía a cuestiones administrativas que venían desde el gobierno federal, a los nuevos programas y las nuevas exigencias administrativas que requerían mayor cantidad de personal, y que por ello había aumentado la burocracia, ¿no? Pero pues el hecho es que no nada más es importante que aumente el presupuesto, sino también cómo se va a aplicar, y si se va a aplicar fundamentalmente a salarios, pues entonces no tiene mucho chiste, ¿no? ¿Ya en el presupuesto 2016 va a ser el 1%? Pues eso... Que son 900 millones de pesos, más o menos. El 1% serían 900 Serían millones 900. Yo todavía tengo mis dudas, porque yo había leído que andaba por el orden de los 500 millones, y tanto, que serían ¿no? 0.6, Entonces sería un poco menos. Y tengo entendido, porque en esta entrevista que les comento con la Secretaria de Cultura, comentamos el asunto del 1% y ella no me lo afirmó. Entonces creo que todavía no le llegamos. Habrá que revisar ese punto. Sí, ahora me llama la atención, Enrique, Alfredo, en cómo en ocasiones los gobernantes suelen decir que van a invertir o destinar más recursos para fortalecer el tejido social, suelen decir, ¿no? Y uno de los elementos que mencionan es la cultura. Sí, claro. Preguntaría yo, ¿el 1%, aún el 1%, es suficiente para este tejido social? No, digamos, el 1% es la cantidad mínima que recomiendan las organizaciones internacionales, ¿no? Es el mínimo, que nunca se ha tenido, por cierto, o hace muchísimos años que no se ha tenido en Jalisco, ¿no? Entonces, digamos que sería el mínimo, pero por supuesto que no es suficiente. Para restablecer el tejido social y se necesitan muchas más cosas, no solamente invertir un poquito en cultura, ¿no? Claro. Raquel, y tú mencionabas el tema de Temaca. ¿Qué ha sucedido con este tema? ¿Crees que fue una promesa que hizo el gobernador y que al final no le tocaba porque era un tema del fuero federal y que por lo tanto no tenía por qué meterse ahí? ¿O crees que realmente el gobierno del estado ha estado a favor de este proyecto? Fíjate que yo aquí le doy el beneficio de la duda.
Yo creo que el gobernador, cuando prometió el tema de la presa del Zapotillo, pues lo hizo así como que en un arranque de sensibilidad. Exacto, ¿no? Y que la gente de ella lo tomó muy en serio. Él fue y refrendó el compromiso. Ciertamente esta presa está promovida por la Conagua, sí. Ni siquiera por el gobierno del estado de Jalisco. La Conagua es la promotora de esta presa, donde está la reserva de Jalisco y está la reserva de la ciudad de León, Guanajuato, de las dos zonas metropolitanas. A mí me parece que aquí, ¿qué es lo que nos toca como ciudadanos, como gobernador, etcétera? Pues más que nada está atenta de la equidad proporcional de las reservas del agua que nos tocan tanto a León, Guanajuato, como a Jalisco, porque si no, ahí entramos a otro tema de rebote que él menciona en su mensaje, que es el tema de la productividad de los altos. O sea, si esta embalse no cuidamos el agua del Río Verde que corresponda a los altos de Jalisco y no hay una medición efectiva de proporción de 2:1, más de 2:1, pues entonces quienes van a perder, pues va a ser Jalisco, ¿no? En soberanía hídrica. Y nuestros agricultores, además de los habitantes que vivimos en la zona metropolitana de Guadalajara, porque se supone que ahí está la reserva de agua para esta metrópoli, ¿no? En el Río Verde, junto con León, 139 versus 360 y tantos millones de metros cúbicos. Entonces, a mí me parece que aquí falta una política pública, como efectivamente ya lo apuntaban los comentaristas que nos antecedieron. O sea, no hay políticas en medio ambiente. ¿Cómo? Tenemos un gobierno muy reactivo. Se mueven los pesos en cajita y hay que responder. La universidad da una opinión, no nos gusta, no los dejamos entrar. Crean instituciones. A mí me parece muy bueno cuando lo creo, el Consejo del Agua, por ley y todo, con recomendaciones vinculantes. El observatorio, ¿no? El observatorio, y no los toma en cuenta. Se la pasan dando recomendaciones que quien los creó no los toma en cuenta. Nos dice, voy a defender la biodiversidad, y sigue con el proyecto Razalán, en 2 sitios Ramsar, Chalacatepec y Cholapayamán, en la costa de Jalisco. Entonces, a mí me parece que no tenemos política ambiental. Eso es lo preocupante. Si tuviéramos una política ambiental bien definida, con diagnósticos, con programas, con leyes, con instituciones, con presupuesto, con monitoreo, con control social, mira, estaríamos en otro escenario. ¿Qué es lo que yo rescato aquí? Un poco como dice mi compañero, a mí me parece que lo que yo rescato es que, por ejemplo, las juntas intermunicipales que se crearon antes en los sexenios pasados, pues las hayan seguido fortaleciendo. Me parece que estos son buenos instrumentos de gestión a nivel de cuencas y agua en territorio. Pero de ahí a otros aspectos que tengamos que ver, pues vemos que los conflictos ambientales ahorita es el indicador más fuerte que nos dice que si hay política, no está funcionando. No. Muy bien, tenemos que hacer otro corte. Vamos a escuchar el posicionamiento de la fracción del PRD, la diputada Mónica Almeida.